Amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso amanecer. Cierto, hace frío, es invierno. ¿Dónde no hace frío cuando es invierno? Solo dentro de nuestra casita, porque ahí tenemos una estufa, ya sea a leña, a pellet, parafina, a gas, de cualquier condición. Ahí estamos abrigaditos. Pero mientras salimos fuera de la casa, sentimos lo que es el frío del invierno. ¿Y se imagina usted cómo será esas personas que viven por allá, por la cordillera? O los que viven en el sur de nuestro país, o en el norte, en el desierto. Ellos también viven su invierno y son muy distintos los inviernos desérticos a los inviernos del sur o de la cordillera. Pero hay un lugar donde el invierno no se siente, y ese lugar es precisamente en la presencia del Dios eterno. A ese lugar Dios nos llevará cuando terminen nuestros días, cuando haya concluido nuestra breve vida, nuestro breve transitar sobre esta tierra. Entonces llegaremos a ese lugar donde no habrá invierno ni verano, otoño ni primavera, sino que todo será eternidad. Y a través de Radio La Lumbrera, en este día queremos, amables oyentes, compartir con ustedes un tema muy especial que todavía no lo voy a nombrar porque primeramente tenemos que hacer nuestra oración, claro, porque nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de Radio La Lumbrera, esperan una oración también. Te damos gracias en esta mañana, soberano creador. Te agradecemos por el don de la vida. Te damos gracias porque al despertar pudimos abrir nuestros ojos, darnos cuenta que nuestro cuerpo, Señor, obedecía a nuestros impulsos, Señor, a nuestros deseos, Padre amado. Te damos gracias por cada día que podemos caminar sobre esta tierra, que podemos desarrollar nuestras actividades, ir a nuestro lugar de trabajo, Señor, y hacer cuanto en nuestra mente esté al alcance realizar. Padre eterno, pero no todas las personas gozan de la salud que nosotros tenemos. Hay muchos también, Señor, que están enfermos, otros que están pasando por este tiempo de enfermedad, de la pandemia, Señor. También te rogamos por ello. Y se sienten, muchos están solitarios, tal vez ahí en un hospital completando su tiempo, esperando la hora de su muerte. Señor, por ello te pedimos, por aquellos, mi Dios, que están solitarios, que aún muchas veces la familia también los ha abandonado. Señor, es una realidad. Aunque nosotros decimos que los necesitamos los unos a los otros, es una realidad ver en los hospitales a muchas personas olvidadas y abandonadas, solo al cuidado de quienes sirven y atienden. Señor, te rogamos por aquellos que están privados de libertad y en sus corazones han tomado la decisión de seguir, de buscarte, de buscar en Cristo Jesús un camino de salvación y de bendición para su vida. Padre Creador, te ruego que en tu misericordia mires nuestra nación, nuestra patria. Mire, Señor, a nuestras autoridades. Miren, mi Dios, a los que están, Señor, reunidos para trabajar, para redactar una nueva constitución. Señor, coloca en ellos la unidad, mi Dios, y que su trabajo sea proactivo y sea consecuente, mi Dios, para lo cual cada persona en ellos espera que así sea, Señor. Porque los impuestos de todos los chilenos están también respaldando su trabajo. Señor, ruego que en tu misericordia usted nos guíe en esta mañana en lo que queremos compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores. Señor, que tu palabra alcance cada vida y cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, amables oyentes, seguidores en la web, al mundo cristiano, simpatizantes todos, mire, me ha llegado un hermoso mensaje y la pregunta era específicamente: ¿cómo miran la muerte los cristianos? Y una excelente pregunta, porque en verdad en este tiempo donde uno mira a quien llama, no hay persona, no hay familia que no haya tenido en estos tiempos la pérdida de un ser querido.
Y en lo personal me ha tocado ser parte de algunos séquitos funerarios y la verdad es que uno se encuentra con muchos cuadros que algo le enseñan y también algo le dicen a su mente, a su conciencia, a su pensamiento. Y por supuesto, no es solamente el momento que se vive ahí, sino también lo que viene después, en los días posteriores. Y eso muchas veces, la verdad es que marca mucho a la familia, específicamente cuando no hay consuelo. Por eso que en esta mañana queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Y antes de iniciar esa exposición, vamos a oír un breve cántico. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. Pero qué hermoso este cántico, porque precisamente de lo que queremos hablar en este día es cuál es la mirada, cuál es la perspectiva que tiene el cristiano sobre la muerte. ¿Se duele? ¿Llora? ¿O es ahí una estatua que solo se pone de pie para que le rindan honores? Vamos a compartir ese tema en este día con todos nuestros seguidores y esperamos en Dios que sea de bendición para todos. En la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos corintios, allí en el capítulo 15, haciendo una extensa explicación acerca de la resurrección, en los versículos finales el apóstol Pablo dice, más o menos ahí en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto ya está al final del capítulo, porque previamente él ha dado todos los argumentos de la vida eterna y de lo que espera al hombre y la mujer después de esta vida. Pero sabe, estimado oyente, cada uno de nosotros no está preparado para momentos o situaciones difíciles. Nosotros podemos comprobar cuando salimos de la secundaria, por ejemplo, y queremos ir luego, ya sea a un instituto profesional o a la universidad. Hay ahí un cambio, un quiebre. Quisiéramos quedar enganchados con los años juveniles del liceo, pero tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y si no nos desarrollamos, bueno, nos vamos a quedar atrás. Pero el momento alegre, ese es el que a nosotros nos encanta. Pero dice la Escritura que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11. Pero podríamos nosotros hacer una breve definición de lo que es la muerte. Bueno, sin ser un erudito ni un entendido, para nosotros es muy sencillo. Cuando un ser deja de respirar y ya no hay en él hálito de vida. Pero siempre el tema de la muerte no es muy popular en las conversaciones, aún en conversaciones familiares.
Cuando suceden situaciones difíciles en las cuales vemos enfermedades de larga data, en cuales vemos una condición de postración extrema, como que las personas igual titubean, otros consideran que cruel, que cómo puede estar hablando de eso, y siempre hay una disparidad de opiniones y nunca hay una situación verdaderamente objetiva de hablar o de enfrentar la situación de la muerte en una forma de un nivel cultural adecuado y académico. Muchas veces se nos bombardea con informaciones acerca de cómo perder peso, cómo ganar más dinero y cómo prepararnos para un desastre natural. Usted mira, las ciudades están marcadas. En caso que el agua venga por aquí, usted escape por allá, y en caso que el agua vaya por allá, entonces mire para el cielo por si de arriba viene algún ovni y lo levanta. Pero siempre hay posibilidades de salir de algún desastre. Pero la mayoría de las personas tratan de evitar cuando se quiere hablar con objetividad sobre la muerte. ¿Puede darse el lujo de ignorar las consecuencias eternas de esta realidad final? Y la pregunta que nos hacemos todos nosotros: ¿estamos preparados para una muerte segura y para una muerte final? ¿O la verdad es que no estamos preparados? Por eso que es importante que veamos este tema, pero a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Porque hay muchas conjeturas, pero lo importante es qué es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que para nosotros tiene una relevancia y una importancia vital. Porque la opinión de cada persona puede decir, no, si una vez que uno se termina y se acabó y no hay más. No, si la vida no importa, hay que vivirla, y así como es, hay que gozarla y hay que disfrutarla. Pero te olvidas que en este cuerpo físico mortal hay un espíritu y un alma, y ese espíritu vuelve a Dios que lo creó, porque ante Él algún día vendrá nuestro Señor Jesucristo y pedirá cuenta. Y los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos, dice que seremos transformados. Dice la Escritura: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Por eso que tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eso lo señala el predicador, o el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el verso 1 y 2. Ahora, ¿qué dice la medicina respecto a la muerte? La medicina, muy objetiva, dice: la muerte es el fin de la vida física y se caracteriza por la cesación permanente de todas las funciones corporales vitales. Esa es la muerte como una definición general. Por eso que muchas veces nosotros decimos: oye, pero si parece que ya estuviera muerto. No, clínicamente no, porque para que ocurra la muerte clínica tiene que haber una cesación total de todas las funciones corporales vitales. Por eso que también se define de otra manera lo que es muerte clínica. ¿Y a qué se llama una muerte clínica? La condición del cuerpo en que el corazón deja de latir, no hay presión sanguínea y desciende la temperatura corporal. Eso es lo que clínicamente se determina: esta persona ha muerto. Porque la muerte natural es tal como lo expresa la definición que habíamos dicho primero, cuando se terminan todas las funciones corporales vitales. Cuando yo no oigo respiración,
cuando no tiene pulso y cuando el cuerpo se enfría. Eso es cuando ocurre en un domicilio sin ningún apoyo clínico, absolutamente nada. Pero aquí cuando hablamos de una muerte clínica es porque la persona entró a un lugar de atención, de salud, cualquiera que sea su origen, su destino, entra a ese lugar y allí en esa condición es que el cuerpo, el corazón, deja de latir y no hay presión sanguínea y desciende la temperatura corporal. Es decir, se ha perdido el pulso, la respiración y por supuesto la temperatura. Pero ahí clínicamente se dijo ya no hay vida. También hay una definición respecto a lo que nosotros podemos decir como la muerte cerebral. La muerte cerebral sucede cuando deja de funcionar y muere el cerebro. Por lo tanto, no hay esperanza de recuperación. El cuerpo puede mantenerse de manera artificial por algunas horas o cuanto mucho por unos cuantos días hasta que el corazón deje de latir. Porque una cosa es que el cerebro no esté funcionando, pero por otro lado sigue todavía el corazón moviendo la irrigación sanguínea del cuerpo. Y es aquí en estas instancias en que se comprueba una muerte cerebral o una muerte clínica, en que muchas veces se hace este proceso para la recuperación de órganos y es a través de lo cual después se hacen trasplantes de órganos, porque no pueden haber trasplantes en un cuerpo que ya está muerto, en que los órganos dejaron de funcionar. El cuerpo tiene que haber pasado por una degradación, por una decadencia de sus condiciones físicas, corporales, vitales, y entrar ya al periodo de la muerte para poder luego hacer uso de aquellos órganos que son trasplantados a otras personas y quienes, gracias al fallecimiento de alguien, otro puede seguir viviendo. También encontramos una definición más, y es la muerte cognitiva. La muerte cognitiva o muerte vegetal, como algunos le dicen, es un estado vegetativo del cuerpo en el cual éste pierde las funciones del intelecto, la memoria, el habla y se pierde la conciencia de sí mismo, del ambiente y el entorno que lo rodea. Solo una parte del cerebro se destruye, no el cerebro central. Una persona en estado vegetativo prolongado puede tener funciones reflejas, tales como respirar, dormir, digerir alimento, pero no puede pensar ni está en estado de conciencia presente, sino que está como en un inconsciente. Ahora nosotros podemos pensar al respecto. ¿Y cuál es la perspectiva bíblica entonces de la muerte? Y ante la última pregunta, lo primero es que es inevitable para todos. Cierto es que se están haciendo muchos estudios científicos, cómo congelar y cómo de aquí a 1000 años más volver a activar ese corazón, volver a hacer circular esa sangre. Hay muchas cosas al respecto. Si algún día algo así se logra concretar, créame que no va a ser para salvar su vida, ni la mía. Porque el corazón del hombre es perverso y va de continuo al mal. ¿Qué dice la Biblia señalándonos que es inevitable? Y es para todos. ¿Que el hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 89, 48. Por otra parte, que sea inevitable para todos y que tarde
ya sea que seamos niños o seamos ancianos, un día va a llegar esa hora, es lo que está determinado por la voluntad y la mano de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y esa es una determinación de la voluntad del Dios creador. Ahora, algunos dicen, de acuerdo a su manera de mirar, no, es que si uno es malo en esta vida, se puede reencarnar y puede haber una superación personal, y que entre el yin y el yang y todas esas cosas que nombran. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos seres duales, cuerpo, físico y espíritu. Y la separación del espíritu y del alma tiene que ocurrir en un determinado momento de este cuerpo físico presente. Y señala muy bien la carta de Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, dándonos a conocer que el término de la vida es cuando se separa el espíritu del cuerpo. Ahora, la muerte también marca es una seña, es una señal de un destino eterno. La muerte es la puerta al destino eterno. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Y por cierto, por muy grande que sea la lucha contra la muerte, es imposible que nosotros la podamos vencer. La verdad es que el último enemigo, que es la muerte, solo el Dios eterno la va a destruir. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Lo señala 1 Corintios 15, versículo 26. Pero entonces, ¿por qué mueren los hombres? Porque es la paga del pecado, que es la transgresión a la voluntad de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo encontramos en Romanos 5, del versículo 12 al 13. Ahora, amables auditores, seguidores, pero hay algo hermoso. Y esta es la confianza y la seguridad, y esto es lo que afirma al creyente. El precio que el Señor Jesús pagó para proveer de vida eterna a todos los que creen y depositan su confianza en Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Cada uno de nosotros consideramos la muerte, si bien es cierto, como el término de la vida, pero para el creyente en Cristo Jesús es un motivo de mirar con esperanza. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 54. Para todo hombre y toda mujer cristiana, creyente en Dios, y que ha recibido y que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, si bien es cierto, la muerte es un tiempo, es una transiente que produce dolor,
en nuestra carne, produce mucha pena. Pero hay una esperanza más allá de la aflicción corporal, y esa esperanza la tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente que lloramos, nos afligimos, sentimos la pérdida de un ser querido. Pero muy angustiante para un hijo de breves años entender que ha perdido a su madre o ha perdido a su padre a causa de un accidente automovilístico. Lo mismo ocurre para una persona joven que ve que su madre o su padre a los 30 o a los 40 años ya no está sobre esta tierra. Y el mismo dolor también ocurre cuando ya nuestros ancianos padres tienen más de 80, 90 años, porque es propio de nuestra naturaleza afectiva el querer tenerlos con nosotros. Pero el creyente en Cristo Jesús tiene una esperanza más allá de la muerte. Por eso que se ha fijado usted en los funerales, en los responsos fúnebres, los hermanos cantan. Canta, oh buen cristiano, porque dulce será el cantar. Hace el camino llano, libra de pesar. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que cantar. Porque a través del canto, amado oyente, especialmente en estos momentos difíciles, también nuestro cuerpo se desahoga de sus tensiones. Hay estudios muy bien fundados que justifican las personas que se relacionan mucho con la iglesia y cuando pasan momentos de crisis como esto, los pueden sobrellevar de mejor manera que aquel que vive solo, encerrado en su casa. Porque la relación con la comunidad y con los miembros de la fe les ayudan a sobrellevar su carga emocional y anímica. Los creyentes, así como dice la palabra de Dios, que en los cielos cantarán día y noche, cantan en un responso, en un velatorio, porque tienen esa esperanza y esa convicción que un día ya no será un canto temporal, sino que será un canto permanente en el reino de los cielos. Porque tienen esa convicción que después de esta vida no verán la muerte eterna o el infierno, sino que estará la eternidad. Porque ambos serán eternos, el infierno y la gloria. Por ello es que mientras estamos con vida y tenemos esperanza, entonces es cuando tenemos que buscar a Dios. Mientras tenemos conciencia, podemos confesarnos y reconocerle como nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por cierto, existen distintas ideas sobre la muerte de acuerdo a la mirada religiosa que algunas personas tengan, como el hinduismo, el budismo, el intelectualismo o el liberalismo. Lo que sí nosotros podemos decir que la palabra de Dios señala lo que la muerte no es. Para los hinduistas, la muerte es el nacimiento hacia otra forma de vida. La verdad es que la Escritura dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, no es que la muerte sea el nacimiento de otra forma de vida y que así se sigan naciendo y transformando. La palabra de Dios es muy clara, señala que una vez y luego viene la muerte. ¿Y quién nos salva finalmente de la muerte eterna? Nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del
intelectualismo. El intelectualismo dice que la muerte es un estado inconsciente del alma. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, no hay un estado de inconsciencia. El espíritu no tiene inconsciencia. La carne va a la tierra y la carne evidentemente que no tiene conciencia. Pero el espíritu vuelve a Dios, donde está la conciencia. Ahora, el budismo dice que la muerte lleva al ser que es absorbido en una conciencia cósmica. Pero 1 Corintios 15 nos señala, y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero no tiene nada que ver con lo que señala el budismo. El liberalismo dice que la muerte es la puerta al éxtasis eterno para toda la humanidad. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso señala la Escritura, Mateo 25, 46. Y el ateísmo señala que la muerte es el final de nuestra existencia y no hay más. Pero la palabra de Dios dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 al 14. Y por cierto, también precisamente cuando se habla de la muerte, también se pregunta, ¿y qué sabemos acerca del cielo y del infierno? Algunos dicen que esta vida es lo único que existe, que cuando morimos dejamos de existir y se acabó. Sin embargo, la palabra de Dios establece claramente que fuimos creados a imagen de Dios y que parte de nosotros tiene una naturaleza eterna que trasciende más allá de la muerte. Otros se enfrascan en pensamientos y discusiones teológicas deseando que un Dios amoroso de alguna manera vaya contra sus propias demandas justas de la ley y que haga a un lado el pecado deliberado de la humanidad y que permita que todo el mundo entre en su reino. Pero la Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. No se trata solo de la cesación de la existencia corporal en este tiempo. Es la separación de Dios por toda la eternidad. Así que solo tenemos dos opciones: la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. ¿Cómo podemos entender un poquito así brevemente lo que es el infierno? El infierno no es otra cosa más que la separación eterna de la persona y del amor de Dios. Es un lugar de remordimiento, de sufrimiento eterno por haber fallado deliberadamente al no recibir el regalo de Dios, que es la salvación a través de Cristo Jesús, y nunca experimentar la comunión con Él. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. La separación eterna de todos los seres humanos. El infierno es un lugar de irremediable soledad eterna. Sus amigos podrían estar ahí, pero nunca los podrá ver. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y eso lo señala la Escritura en Lucas capítulo 16, el versículo 26. El castigo eterno por haber fallado al alcanzar la norma de Dios en cuanto a la justicia y a la santidad
El infierno es un lugar de tormento emocional, físico, espiritual. Es un lugar de fuego sin luz, un lugar de oscuridad eterna. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11. Sin embargo, podemos decir que el cielo eterno es como un banquete de bodas. El cielo será un tiempo de gozo, de comunión con todos los que a través de las edades depositaron su esperanza en Cristo Jesús. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Es un lugar de descanso. El cielo no será un estado de reposo, será una existencia donde no habrá estrés ni lágrimas. Los amados de Dios entraremos final y completamente en su reposo y experimentaremos la paz total al sentarnos en el regazo de nuestro Padre Celestial. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4 del 9 al 11. Ahora, el cielo eterno es la casa de Dios. El cielo no es una reunión en un estadio donde vienen millones de personas, sino que es una morada, un hogar. Nadie se va a perder. Habrá un sentido de pertenencia, aunque haya millones de personas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Y por cierto, es una gran ciudad. La Escritura representa al cielo y la eternidad como una gran ciudad. El cielo es un lugar de majestuosa belleza visual en la que hallaremos gran placer. Habrá una grandiosa belleza por la presencia del Dios eterno, de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Todo lo que ha planificado está más allá de nuestra imaginación. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21 del día al 11. Es un lugar donde nosotros, nuestras mentes, nuestros intelectos serán perfectos al ser conformados a la imagen de Cristo. Los creyentes en Él explorarán su naturaleza y su carácter, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y por cierto que también hay algunas preguntas que vienen a nuestra mente a causa del tema que estamos compartiendo. Por ejemplo, alguien puede decir: ¿y qué hay de la reencarnación? Bueno, en medio del mundo cristiano no se habla de la reencarnación, porque la doctrina que dice que el alma de una persona transmigra de un cuerpo a otro por medio de la muerte y renacimiento no se encuentra en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia señala muy claro y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya lo tratamos anteriormente. Este principio de la reencarnación es de otra creencia, no del mundo cristiano. También podemos encontrar una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de comunicarse con los muertos? Estos cuando dicen: mamita, ruega por mí desde el cielo. Pues los espiritistas que realizan sus sesiones,
los medium que practican la necromancia y los brujos que hablan por los muertos, son personas que practican el ocultismo. Todos son detestables delante de Dios. Y la Biblia prohíbe tales prácticas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Y puede seguir una pregunta que insiste: ¿por qué es malo tratar de consultar con los muertos? Porque al hacerlo usted está practicando el ocultismo. Eso significa que quiere entrar a lo escondido, a lo que usted no maneja, y se usa para describir cualquier intención de obtener algún poder o conocimiento sobrenatural aparte del de Dios y de lo que señala Dios en la Biblia. Ahora, si nosotros depositamos nuestra fe en cualquier persona o práctica que no sea el Señor, estamos errando. En vez de ello, debemos de acudir a Dios para que nos dé su sabiduría, para poder descansar en Él, para darnos su entendimiento y tener fe en Él respecto al futuro. Y si os dijeren, dice la Escritura, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Ahora, lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a lo que sucede después de la muerte, cuando alguien muera, ¿irá primero al purgatorio? Millones de personas que en el mundo creen en el purgatorio y creen que es un estado intermedio de castigo temporal para los que han muerto en pecado o para quienes no han logrado satisfacer la justicia de Dios por los pecados que no hayan sido perdonados. Piensan que el tiempo en el purgatorio puede acortarse si los vivos entregan servicios especiales o dinero a favor de los muertos. La verdad es que la Escritura señala claramente que el infierno o Hades y términos relacionados se mencionan en la Escritura 99 veces. Sin embargo, el cielo o la morada de Dios, donde viven los salvos, los santos, se menciona 230 veces. Y el purgatorio no se encuentra mencionado en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Esta es una doctrina católico-romana que emergió por allá por el año 1439. Pero la fe del creyente está fundada en la Escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 12, 14, 17, 18. De modo que no sirve de nada unas velas o unas monedas. Después de la muerte, ¿puede una persona convertirse en un ángel o esto es un mito? La Biblia nos enseña claramente que todos los seres angelicales fueron hechos antes de la creación de la raza humana. Mucha gente desea o cree que un ser amado que ha muerto como una hija o un hijo, un joven, será transformado en un ángel para que vele por ellos. No hay una base bíblica para tal mito, aunque esta creencia podría ofrecer a muchos consuelo a los deudos. Nuestra necesidad de consolación se satisface en el Señor Jesucristo y está basada en su verdad. Desecha
las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4, versículo 7. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? El Señor Jesucristo transformará nuestros cuerpos mortales en la semejanza de su cuerpo glorioso. Nuestra resurrección está basada en la resurrección corporal de Cristo, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. ¿Qué pasará con nuestros cuerpos cuando vayamos al cielo? Se presenta la misma pregunta allí en 1 de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán en la resurrección? Pablo responde que después de la muerte cada creyente tendrá un cuerpo visible, transformado, resucitado. Después de la muerte Jesús tuvo un cuerpo visible, transformado, resucitado. Por eso le dijo al incrédulo discípulo Tomás, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Y amables oyentes, una vez más, la hora, el reloj, el cronos terrenal nos está encendiendo la lámpara roja aquí en el estudio de Radio La Lumbrera, porque nos dice que nuestro tiempo ha expirado. Y si nos sobrepasamos del tiempo, entonces, bueno, en este caso, en nuestra Radio La Lumbrera no pasa nada. No nos cobran más, no nos cobran menos, no nos cortan la luz, no nos tiran piedra, no pasa nada. Pero somos prudentes también en respetar el tiempo de nuestros auditores, de nuestros seguidores, de nuestros cibernautas, de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esperamos que el tema que hemos compartido en este día sea de grande bendición para sus vidas. Y vamos a orar para ir cerrando este capítulo número 37, Hogar Cristiano, en el cual hemos visto el cristiano y su perspectiva frente a la muerte, en la cual concluimos que si creemos en Cristo Jesús, tenemos esperanza en la vida eterna. Es el tiempo que tú, amigo oyente, empieces a interiorizarte a través de las Sagradas Escrituras y tengas un encuentro personal con Cristo Jesús. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque nos concediste esta bendición de compartir con nuestros auditores, con nuestros seguidores, con nuestros amigos cibernautas que entran a la red y se encuentran con nuestro sitio, y a través de la información que nosotros compartimos, sus vidas son edificadas. Señor, bendice cada corazón, cada alma. Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, sé, Señor, atendiendo a las necesidades de nuestros oyentes. Y tu paz y tu misericordia sea con todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto, un placer, un agrado. Nos volveremos a ver la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Mire que con optimismo le digo, nos volveremos a ver. Aunque estamos a través de un audio, es como que si usted estuviera frente a mí. Por lo tanto, yo creo que cara a cara estoy viendo a muchas personas alrededor del mundo. Dios les bendiga.